Amor a primera sonda, podcast del Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica de la SEMI. Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amor a primera sonda, el podcast de Ecografía Clínica de la SEMI. Empezamos recordando, el mes pasado estuvimos hablando de ecografía y cooperación, donde contamos con Bosco Barón y María Mateos, que nos estuvieron ilustrando sobre este tema y la verdad es que quedó un episodio muy interesante. De nuevo, pues seguimos la dinámica de ir cambiando de tema cada mes. Este mes vamos a hablar de cómo crear una unidad de ecografía en España, en este caso, una unidad certificada. Para ello tenemos bastantes invitados. Uno de ellos, que va a ser quien va a guiar la entrevista, es Nacho Pareja. Nacho es R5 de Medicina Interna en el Hospital de Sagunto y es una de las personas que ha potenciado y ha creado la unidad de ecografía en dicho hospital. Él va a ser quien va a guiar la entrevista y como entrevistados contamos con Santiago Pintos, que es adjunto en el Hospital de Sagunto y es también parte de la creación de la unidad de ecografía en este hospital. Y para colaborar un poco con las cuestiones más técnicas y burocráticas, contamos con Samuel García Rubio, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica y adjunto de Medicina Interna en el Hospital de Valdecilla, quien nos ayudará también pues, con esas cuestiones más burocráticas. Así que nada más, le cedo la palabra a Nacho y empezamos. Bueno, buenas tardes. Sobre todo, dar las gracias al grupo de trabajo por dar este espacio a los resis. Yo creo que cada vez se está viendo más la importancia que tenemos también en poder impulsar la ecografía. Así que, bueno, muchas gracias y ojalá que sigamos creciendo en participación y en importancia. Vamos a hablar del proceso de creación de una unidad, especialmente en un hospital comarcal. Y bueno, yo creo que sobran las palabras de presentar a los dos compañeros que nos acompañan. Por un lado, Samuel es el coordinador de nuestro grupo y gran impulsor de todo este proceso. Y por otro lado tenemos a Santi Pintos, que es, bueno, es un referente también en el mundo de la eco. Lleva más de 15 años realizando ecografía y ahora nos contará un poco toda su trayectoria y además es adjunto en mi hospital y tengo la suerte de decir que también es amigo. Entonces, bueno, la primera pregunta, empezamos un poco quizás más con todo el proceso de historia de la ecografía y de realización de la unidad. Empezaremos sobre todo con Santi, pero con la libertad de que Samuel intervenga y nos aporte cuando él considere. Y es un poco, Santi, sobre que nos cuentes tus inicios en la ecografía, desde tu aportación en el primer consenso del grupo de trabajo y el desarrollo en la unidad de ecografía, tanto en Denia donde trabajaste, como ahora juntos en Sagunto. Bueno, buenas tardes a todos los que estén escuchando y primero muchas gracias a todos por dejarme hablar en este pequeño gran espacio, que siempre es difícil tener una oportunidad de que te puedan escuchar tus experiencias y eso, y cuando ya llevas pues 20 años trabajando y 15 o más haciendo ecografía, pues bueno, a veces dices, bueno, pues quizás estaría bien que poder transmitir mis experiencias, ¿no? Yo realmente empecé con la ecografía en 2008, era R5 y un neurólogo de mi hospital, que era un tío brillante, me dijo, vete a aprender ecografía porque esto será el futuro de tu especialidad y tal. Entonces, bueno, yo dije, ahí es cuando decides, como se suele decir, transitar un camino que no ha sido caminado por nadie, ¿no? Y me voy. Ahí solo había 3 sitios que enseñaban ecografía internistas en toda España. Y eran servicios de digestivo y era La Paz, el Puerta del Mar en Cádiz y el Reina Sofía de Córdoba. No tuve más lugar que en el Reina Sofía de Córdoba en agosto y septiembre, ahí me fui a pasar frío y ahí estaba y era un auténtico marciano. O sea, la gente que me preguntaba, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué haces? Y tal. Pues yo vengo del hospital de Ferrol, iba, y he venido aquí a aprender ecografía y me veían allí rotando en el servicio digestivo y decían, un marciano. O sea, aquí haciendo guardias con pacientes sangrantes y es residente de interna y se viene a aprender ecografía. Ahí esto era totalmente desconocido en aquel año, el 2008. Todavía me acuerdo de frases de digestivos de allí que te veían mirando el aparato y decían, venga niño, apura, que esto aquí no se ven los ANCA. ¿Sabes? O sea, este tipo de frases las he escuchado yo, ¿no? Pero bueno, ahí empiezas un camino. Al principio piensas que no te servirá de nada. De repente termino la residencia, no me contratan por lo que sea en mi hospital.
y termino en el hospital de Denia, donde ahí es como se juntan el hambre y las ganas de comer. A la jefa le interesa muchísimo el tema de la ecografía y entonces yo ahí prácticamente tengo una suerte que no ha tenido seguro ahí nadie, que es estar prácticamente liberado, o sea, no desde el principio, o sea, yo ahí, era un hospital de gestión privada y ahí desde luego hacías mucha actividad asistencial, pero en muchas temporadas he estado liberado, desde el 2011 ya formando gente, he calculado en alguna ocasión que formé más de 100 residentes, gente de Madrid, de Barcelona, sobre todo de Murcia y de la Comunidad Valenciana, evidentemente, pero también vino gente del 12 de octubre, gente de Valebrón y una chica de Lisboa. O sea que ya realmente tuvimos mucha proyección. Aquella era una época en la que, bueno, se hablaba de los nichos formativos, ¿no? Que era una palabra un poco fea, pero al final éramos 8 hospitales, 10 en España que teníamos experiencia en esto. A partir de ahí, bueno, empezaron a hacerse los cursos descentralizados. Yo recuerdo el primero lo hicimos en el Hospital General de Valencia, vino Gonzalo García Casasola, me explicó un poco y dijo, ahora, a partir de ahora te encargarás tú de la zona y tal, ¿no? Bueno, tú, el Hospital de Denia. Que de ahí salimos varias personas, Pepe Chordá, que luego en el mismo Hospital General de Valencia lleva él solo la unidad de ecografía. Residentes como José David García Pedro, que enseguida se engancharon. Que nadie crea que esto es algo solo de adjuntos. O sea, por ser residente es una técnica, si se te da bien, pues esto no va de ser residente o adjunto, ¿no? En 2018 se publica el documento de posicionamiento de la ecografía clínica en servicios de medicina interna. ¿Y qué decir de ese documento? Ese documento para todos estos marcianos que habíamos andado ese camino, que nadie había caminado antes, pues supuso plasmar realmente todas estas experiencias que veníamos teniendo, poniendo sobre todo de manifiesto el hecho de que, bueno, se trataba de una técnica que había entrado en España para todas las especialidades, que era una técnica inocua, repetible. Sobre todo pensar que venían los ecógrafos de bolsillo, que te van a meter un ecógrafo en el bolsillo y no lo vas a saber utilizar, ¿por qué? ¿No? Los ecógrafos de bolsillo evidentemente han sido unos grandes impulsores de la ecografía clínica, eso hay que decirlo también, ¿no? Y bueno, es una técnica repetible, una técnica, el quinto pilar de la exploración física, eso es indudable, hasta el punto que nosotros muchas veces lo decimos, que tú vas a ver un paciente, no llevar la ecografía y piensas como si te hubieran tapado un ojo o los dos, ¿no? Prácticamente. Entonces, ese documento al final, ahí está plasmado el trabajo de mucha gente, Gonzalo García Casasola, Juan Torres Macho, José Manuel Casas, quiero decir, ahí Rodilla, que también está Es que luego también está gente como Rodilla, que está en Sagunto, o José María Cepeda, que trabajaba en ese momento en Orihuela, que es que llevaban toda la vida, José María Cepeda toda la vida haciendo ecocardiografía, porque veía mucha fibrilación auricular, mucha cardio y tal, y Rodilla haciendo riesgo cardiovascular. Esa gente todavía se remontaba de más atrás que estos que digo que veníamos haciendo un camino desconocido, ¿no? Y ese documento yo creo que fue muy importante, porque bueno, ahí plasmamos, bueno, incluso antes, con los cursos descentralizados y muchísima actividad que ha hecho el grupo, pues ahí empezamos un poco a plasmar, y Nacho lo sabe, que luego comentaremos, pero que a cualquiera pues los cardiólogos, los radiólogos se quieren reunir con nosotros para ver qué es exactamente lo que vamos a hacer, pues yo he ido a las reuniones blandiendo ese documento como de buen rollo, pero diciendo, aquí está, o sea, nosotros es enriquecedor consensuar lo que vas a hacer con radiólogos y con cardiólogos y con quien sea, pero nosotros tenemos descrito aquí, tenemos ya hecho un documento de consenso donde nosotros sabemos lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y lo útil que es. Y llega a ser llegas a un punto ya que es dañino no hacerlo casi muchas veces, ¿no? Que estás demorando, que estás poniéndote una venda en los ojos. La segunda pregunta va un poco en relación a cuál creéis que son los requisitos mínimos que se necesitan para poder desarrollar el proyecto de unidad de ecografía, ¿no? Yo creo que idealmente sería dotarlo de infraestructura, de varios ecógrafos, mucho personal formado, importancia dentro del servicio del hospital, con un tiempo dedicado exclusivamente a esto, pero es una realidad
que pocas veces se cumple y sobre todo con la presión asistencial que tenemos y más en los comarcales. Entonces, un poco, ¿cuáles son esos mínimos que tú crees que sí que son indispensables para poder iniciar el proyecto? Pues está claro que si te vas a la acreditación y buscas según qué niveles, pues puedes encontrar ciertos requisitos, pero vamos, los que tenemos experiencia en esto sabemos que una persona bien formada y un aparato portátil con 3 sondas, para mí es lo ideal. Alguien podría decir, no, incluso con un aparato de bolsillo, con una sonda que sea versátil, con la que puedas hacer, o sea, una sectorial con la que puedas hacer cardio y abdomen y una lineal con la que puedas hacer vascular, una persona bien formada puede prender la mecha, en el sentido de que a partir de ahí puedes formar a mucha gente que te pueda dar el relevo y que te pueda echar una mano, por supuesto. Yo, sobre todo, quería un poco también que habláramos de eso de la formación, ¿no? Porque o los resis ahora cada vez, o todo el mundo ya tiene entendido que, o tenemos que es muy importante ese rotatorio de ecografía, ¿no? Y yo creo que casi ningún resi ya se plantea no hacerlo, pero cuando acabas esa formación, siempre genera la duda de si ya estás preparado o no. Y vosotros que habéis formado a muchísimos residentes, ¿no? Y es verdad que dejamos por aquí abajo un poco las áreas de conocimiento y los grados de dificultad y cuántos estudios se necesita para un poco empezar a controlar, entre comillas, la técnica. Pero vosotros que habéis formado a muchos residentes, desde vuestra experiencia, ¿cómo de capacitados o cuánto se necesita para poder echar un poco a rodar y confiar en eso que haces, ¿no? Pues yo desde 2011 hasta más o menos 2018 aproximadamente, esas 100 personas que pude formar, siempre rotaban un mes y siempre hacían entre 100 y 150 ecografías donde el grueso eran más o menos 100 de ecocardio, a lo mejor 30 de abdomen y el resto repartidas entre carótidas y ecografía de troncos venosos de miembros inferiores. Pues eso, un mes y solo una persona recuerdo que rotara 2 meses, porque por motivos personales me lo pidió y tal, se lo concedimos, pero todos rotaban un mes y les daba tiempo. Es cierto que ya os digo que era una actividad totalmente centrada, ni siquiera una actividad solapada con lo asistencial, ¿no? Que hay a veces, en muchos hospitales seguro que hay ese modelo de sobre los pacientes que yo llevo o sobre pacientes que hay que atender, pues hacemos... Yo era solamente las ecografías que el servicio me pedía a mí y eso, entonces daba tiempo a hacer 100, 150 en un mes, claro. Entonces, pero un mes siempre me ha parecido suficiente. Y luego nosotros también impartimos lo que llamaban el diploma, que organizaba también el grupo de la SEMI, que venían personas una semana a rotar y lo previsto era que hacían 50 ecografías en una semana, sobre todo multiórgano, ¿no? Porque así debe ser también entendida la ecografía clínica muchas veces, ¿eh? Quiero decir, yo no me quedo en el corazón, pues luego, según cómo esté el corazón, me voy a ver la pleura o el abdomen o ecografía multiórgano, ¿no? Entonces eran 50 ecografías, sobre todo pensadas un poco en el sentido de multiórgano, y yo creo que se vino a demostrar un poco que la repetición es suficiente, quiero decir, eh, no solo, no solo el hecho de lo que tú le puedas explicar a la persona, sino el hecho de repetir estudios, de hacer una curva de aprendizaje, es suficiente para aprender. ¿Vale? Por otro lado, ha habido poca gente, yo creo que con Nacho lo he comentado alguna vez, ha habido poca gente que haya explicado cómo enseñar ecografía, ¿no? Bueno, a veces hemos hablado de los tips de la ecografía, pues yo esto lo hago así, yo esto lo hago así, ¿no? Y es un poco lo que haces cuando enseñas a alguien, pues digo, le das tus pequeños trucos para coger los planos, ¿no? Pero bueno, recuerdo alguien que habló, no sé si fue una reunión del grupo de ecografía o una reunión de la SEMI, que era un alemán, Carsten Jensen, que es de las personas más reconocidas en Europa en el mundo de la ecografía. Y este decía que al acabar cada sesión de ecografía hacía a sus alumnos dibujar los planos, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, porque
Porque dices, claro, es que de esto se trata, ¿no? De tú ver qué es lo que él está viendo y si lo que está viendo es correcto, ¿no? Y yo creo que es la única persona que ha enseñado cómo enseñar, o que a mí me ha parecido que enseñaba cómo enseñar más allá de pequeños truquitos, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, eso, un mes, 100 estudios, o si, bueno, si le das más caña, pues 50 estudios repetidos multiórgano, seguramente, vamos, ya iniciado estás. Y luego, yo siempre he dicho que salgas de lo que salgas de un curso de una rotación, aquí el único secreto, el secreto de todo es continuar haciendo. Yo no sé, Samuel, si tú quieres también aportar alguna cosa. Yo, por la parte nuestra, ¿no? Miguel Ángel y yo, que somos resis, también yo creo que hay que tener ese punto y hablaba muy bien Javier Teigel cuando me contaba cuando empezó con intervencionismo que tras la formación hay que tener ese punto de, siempre teniendo en cuenta tus limitaciones, obviamente, pero de confiar en lo que haces y de echarte a empezar, ¿no? Y eso yo creo que Santi en mi hospi siempre me ha dado mucha confianza para hacerlo y al final es la repetición y no dejar de utilizar lo que has aprendido, lo que te da un poco también, bueno, esa curva de aprendizaje. Pero yo, hombre, mi visión realmente es un poco como lo que comenta Santi, ¿no? Es decir, con un mes, que es lo que cuando hicimos la actualización del consenso de 2018, pusimos también otra vez las mismas cifras, ¿no? 150 estudios, un mes, ¿no? Yo creo que es suficiente. Puede haber personas que lo que quieran o lo que aspiren no solo sea formarse a nivel asistencial, sino que quieran pues, ser pues, los líderes o las líderes de una unidad y probablemente ahí, pues con 2 meses o incluso más, puede tener sentido. Yo creo que hay un aspecto importante, porque cuando tú estás en una rotación externa con un supervisor, supervisora, de forma indirecta, ahí es un entorno de laboratorio. ¿Vale? Las decisiones muchas veces no las tomas tú, las tomas pues con otra persona que tiene más experiencia que tú y pues no deja de ser un entorno en el que te sientes muy protegido o muy protegida, ¿no? Nosotros cuando formábamos nos dimos cuenta que hacer un periodo de mentorización posterior, ¿no? Es decir, que venían un mes o así los residentes y las residentes y después de ese mes pues estamos en contacto con ellas, con ellos, qué dudas tienes, qué dificultades tienes, qué barreras encuentras en tu centro de trabajo, porque yo empecé a formar en el Hospital de Gorlitz, que es un hospital que no tiene comisión docente, no tiene residentes propios, ¿no? Entonces, es importante que haya un contacto con una persona de referencia y sobre todo hay muchas barreras que no tienen que ver con la interpretación de los estudios, tienen que ver con la cultura del centro, con el acceso al equipo, con frustración por haber tenido, pues cometido un error médico, pero el error médico lo cometemos todos, todas, ¿no? O sea, es decir, que esto lo decía Gonzalo desde hace casi 2 décadas, ¿no? Es decir, que todos nos equivocamos todos los días utilizando la ecografía, como me equivoco auscultando, leyendo electros o radiografía de tórax, ¿no? Pero la forma en la que enfrentamos esos errores es diferente si yo tengo una persona de referencia, un mentor o una mentora, que si lo hago solo o sola, ¿no? Es decir, si yo me equivoco, me ladra otro compañero o compañera, el radiólogo o el cardiólogo se enfada conmigo, ¿no? Es decir, que todo eso al final me deprime y me incapacita para llevar un aprendizaje longitudinal, porque esto es como aprender, yo qué sé, cualquier tipo de destreza, como si te puedes aprender punto de cruz. Yo no voy a hacer un jersey estupendo el primer día, pero se trata de que vaya poco a poco iterando, ¿no? Y eso es una parte muy importante también, que la gente a veces lo parcela en una rotación, pero el aprendizaje es longitudinal a lo largo de toda tu carrera profesional. Yo creo que ha quedado muy clara esta parte. Apuntar que yo creo que eso también lo hemos desarrollado Santi y yo cuando lo creamos, ¿no? Él siempre ha abogado porque somos prácticamente iguales en el desarrollo de nuestra unidad. Y así me lo ha hecho ver también, pero es verdad que tener ese apoyo de experiencia que tú comentas, en mi experiencia de formación ha sido muy útil, ¿no? Porque siempre tienes ese apoyo que te relativiza sobre todo los fallos que acusamos mucho de machacarnos mucho con esto, sobre todo cuando empezamos. Pasamos a la tercera pregunta y es un poco que una vez que ya se ha decidido apostar por ese proyecto y tú ya vas a intentar crear esa unidad, ¿no?
¿cuál creéis que es el escenario habitual que te encuentras al inicio? Y cómo enfocarlo, ¿no? Cómo venderlo, porque al final tú hablabas, Samuel, de las limitaciones, un poco que muchas veces te encuentras de compañeros, de... Entonces, que yo creo que también son lógicas, ¿no? En todo el mundo que no está familiarizado con algo nuevo, como podría ser la eco. Y entonces, ¿cómo enfocar ese el proyecto para conseguir que eche a rodar, ¿no? ¿Qué creéis? Pues, a ver, allí en Denia, que fue, como ya os digo, más difícil, era todo más desconocido, se nos ocurrió, pues eso, elaborar un proyecto de ecografía. Al ser un hospital de gestión privada te pedían mucho diseñar el mapa de procesos, ¿no? Entonces tenía que estar todas las fases del proceso descritas, con normativas ISO y demás. Pero bueno, se nos ocurrió diseñar un proyecto donde tú hablabas de tus funciones, misión, visión y valores, ¿no? Función asistencial, docente, investigadora. Eh, Tú decías, bueno, pues somos pues, dos adjuntos ya formados, ¿no? Adolecemos de una falta de equipos. Por aquel entonces yo ya estaba haciendo ecografía, pero con un ecógrafo que era paleolítico, ¿no? Y un poco a costa de empezar a rodar fue cuando conseguimos que se invirtiera y que se gastara en un ecógrafo portátil un poco más decente, ¿no? Eh, se nos ocurrió en aquel momento hacer como algo que es muy de empresariales, muy conocido en empresariales, que es el análisis DAFO, ¿no? De habilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y nada, simplemente aplicándolo, tú dices, toda vez que las fortalezas y oportunidades superen a las debilidades y amenazas, el proyecto es pertinente bueno, y la empresa, entendiéndolo como una empresa, podría echarse a rodar, ¿no? Y bueno, ahí tú haces tu análisis y terminas con una matriz DAFO donde dices, bueno, estas son las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Me falta un equipo, o los tengo, o tengo gente formada. Luego hay argumentos que a la larga hay que dejar un poco de lado, pero que para echar a rodar son importantes, que es en los hospitales comarcales es muy típica pues, una demora de pruebas, Rayos va muy sobrecargada. Bueno, yo hablo de hospitales también, los hospitales grandes son un poco más desconocidos para mí, porque no he estado en ninguno, más que como rotante, pero eso, en los hospitales comarcales es muy común que Rayos vaya sobrecargada, que Cardio vaya sobrecargada, y en ese sentido es una oportunidad, ¿no? Y bueno, es un poco un análisis de todos esos factores y, y a partir de ahí, argumentando que hay gente formada y que, bueno, que si dispones de un aparato, pues vamos, yo mismo en aquella época hice mis pequeños trabajos que presenté en congresos de eliminando las listas de espera, ¿no? Y conste que allí había unas jefaturas comunes y tal, y tampoco apetecía comparar tiempos de espera míos, en este caso, con respecto a otros servicios, ¿no? Ese análisis no se llegó a hacer, pero ese análisis habría sido muy demoledor, creo yo. Y eso que en Denia tú pedías un ecocardio y la tenías, a lo mejor se la hacían esa tarde o en la mañana siguiente, ¿eh? Pero claro, es que yo me la pedían y la hacía en el momento, es que de eso se trata. Eh, entonces, bueno, al final yo creo que para empezar un proyecto, pues bueno, una cosa importante es ver que la gente entienda lo que es. Es que, claro, mi visión de aquel entonces es un poco diferente a la que es ahora, ¿no? Yo creo que ahora la cosa ya está madura como para que la gente entienda. Y los residentes, lo que decías tú, Nacho, ya es raro el residente que no busca la forma de rotar en ecografía. Y entonces yo creo que está la cosa ya madura como para que la gente, tú plantees empezar un proyecto y la gente tiene que entender que eso es una necesidad, no es una... Puede ser una inquietud tuya, por supuesto, y te tiene que gustar y eso, pero es que eso es algo necesario, yo creo, en un servicio de medicina interna. La gente así tiene que entenderlo y entonces tiene que apoyarlo. Eh, Nosotros en Sagunto encontramos luces y sombras porque hablas de eso y de repente hay gente que se tira del barco y dice yo no quiero aprender. Hay otros que dicen lo que comentaba Samuel también, es que podemos incurrir en negligencias y que yo pienso, lo que pasa es que a veces no quieres ser tampoco muy agresivo, ¿no? Hablando, dices, negligencia como pegándole con el ecógrafo en la cabeza al paciente.
Porque es que llega un punto que yo no veo dónde está la negligencia. O sea, tú lo que tienes que tener una formación adecuada y en el momento que tú ves que no llegas a un sitio, pues igual que hacíamos siempre, pues pides un estudio, otro estudio, porque es otro estudio. Una eco clínica es un estudio diferente a una cardiografía arreglada y a una eco hecha por un radiólogo. Son estudios diferentes. Igual que la exploración física. Pues yo digo, hay un soplo, el otro dice que no lo hay y el siguiente dice que lo hay. ¿Y quién tiene razón? Así hasta el infinito. Quiero decir que la negligencia es muy relativa, ¿no? Yo creo que tú miras, igual que cuando palpas, exploras, pues miras y lo que ves lo describes y a partir de ahí, pues bueno, se me ocurren formas muy rebuscadas de cometer negligencias. Tendría que ser muy rebuscado. No sé lo que opinas tú, Samuel. Bueno, yo creo que al final, para empezar un proyecto de estos, parafraseando un poco a Gonzalo en la charla esta que dio en el Congreso Nacional en Santiago, lo que hace falta es tener pasión. Es decir, la pasión sola no basta, ¿no? Pero es un requisito, porque no hay nadie que pueda tirar del carro de algo tan laborioso como una unidad de ecografía o cualquier unidad monográfica. Llevas unidad de autoinmunes, metabolismo óseo, riesgo vascular. Al final, una persona que lidera necesita tener un empuje, ¿no? Pero necesita una cultura también, ¿no? Un centro donde esto se vea, ¿no? Como algo orgánico y natural y en función de dónde te muevas, puedes tener más o menos barreras. Yo empecé en un hospital en el que no es que no hubiera radiólogo, es que cualquier prueba de radiología estaba a 40 minutos en la ambulancia, en el hospital de Gorlitz. No hubo muchas facilidades por parte de la dirección, eso es cierto. Y al final, pues bueno, opté por irme a otro donde se me prestaron otras facilidades, ¿vale? Que es el Hospital de Santa Marina. El Hospital de Santa Marina tenía TAC, tenía cardiólogo de imagen, pero no tenía radiólogo in situ. Entonces, bueno, ahí aportabas un valor muy diferente al que aporto ahora en Valdecía. En Valdecía pido una resonancia, me la hacen a la tarde siguiente. ¿Vale? Es decir, que yo no tengo ningún problema de lista de espera, pero no estoy muy seguro de que el valor de la ecografía sea la reducción de listas de espera o cambiar pruebas. Quizás en un entorno concreto pueda haber una ventaja de esto. Pero el problema de la ecografía clínica es que no es un tratamiento, no es una potenciación de tus habilidades como clínico. Es decir, si yo tengo un médico que es mediocre, lo hago bueno. Si tengo un médico que es bueno, lo hago excelente. Entonces, eso va a ser bueno en cualquier entorno donde lo hagas. Es decir, lo hagas en hospitalización a domicilio, en urgencias, en una planta de hospitalización, hospital grande, hospital pequeño o lo que tú quieras. Es decir, particularmente porque somos más capaces de integrar una información que puede quedar oculta a pruebas convencionales, ¿no? Sobre todo a más machacado está el enfermo o más inestable está el paciente o la paciente, ¿no? Es decir, una persona que está chocada no puedo movilizar ni hacer todas las pruebas que a mí me apetezca. Una persona con demencia que está con delirium no puedo interrogarla, hacer un examen físico elaborado porque me pega y tal. Entonces, ahí es donde aporta un valor tremendo, tremendo. Esto a veces es difícil de explicar, porque una gerencia lo que quiere es o reducción de lista de espera, o reducción de mortalidad, o reducción de estancias, pero nosotros no tenemos que hacer una medicina que se base en la actividad, en la producción sanitaria, sino el valor. Y explicar el valor de la ecografía a veces es complejo y requiere grandes dotes de comunicación, porque las personas a las que vas a explicar esto muchas veces llevan alejadas de la práctica clínica mucho tiempo. Y yo tenía la suerte grandísima de que mi jefe actual de servicio esto lo ve perfectamente y lo ve como una necesidad, encaja muy bien en su visión de la unidad del riesgo vascular, en la que ahora estoy también metido. Todo ese tipo de cosas facilitan mucho, pero hay un requisito fundamental, que es que tú tengas que te pones el monte, o sea, el mundo por capa y tiras del carro pues eso, muchas veces hasta que puedes tener tiempo protegido, hasta que tienes un equipo decente, hasta tal. Es un desgaste profesional y personal muy grande. Y para eso se necesitan verdaderos líderes y verdaderas líderes. Es decir, eso, yo creo que la mejor forma de conseguirlo, nosotras que estamos metidos en formación, es entusiasmar a la gente. Enseñarles lo verdaderamente bonito que es ver a una persona por dentro
y poder resolver problemas, ¿no? Problemas que antes no podíamos resolver, o resolvíamos de otras formas, ¿no? Pero de una forma directa, haciéndote cargo de la situación del paciente o de la paciente y responsabilizándote a tope, que yo creo que es un poco la esencia de la medicina interna. No sé si Santi quieres aportar algo al hilo de lo que ha dicho Samuel. A ver, lo de sustituir una lista de espera por otra, eso desde la reunión, desde el minuto cero de la reunión, de la primera reunión del grupo, se dijo que eso no era lo que se pretende. Cambiar una lista de espera por otra no tiene sentido. Y eso es el lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna forma. Pero no es difícil caer ahí. No es difícil caer ahí, porque tú empiezas una actividad, a lo mejor te apoyas como impulso en una demora y entonces luego de repente ven y dicen, ay, ¿y esto? Ah, pues quiero más. Claro, luego viene el quiero más, ¿no? Entonces, una vez más, la gente tiene que entender que no se trata de eso, claro. Que la ecografía clínica, yo no acreditaría ninguna unidad de ecografía clínica donde solo se haga ecocardiografía por cubrir una lista de espera o eco de rayos. Y donde los residentes no puedan aprender de todo. Es decir, que esas cosas tienen que estar muy claras. Y hay mucha gente que o no lo entiende directamente o se queda un poco a medias, ¿eh? Y luego hay gente que no se lo cree, ¿eh? Yo siempre le he dicho a Nacho que me pones un jefe de servicio delante, siempre lo digo de broma, me pones un jefe de servicio delante y yo te digo, con 2 frases que me diga, si se lo cree o no se lo cree. Porque apoyarlo puede apoyar, puede decir, bueno, es decir, no vamos a hacer nada de malo con esto, ¿no? Pero yo te diré si se lo cree o no se lo cree. Porque dando cursos por el mundo adelante, había mucha gente que muy bien, pero ¿cómo? ¿Vosotros vais a ser capaces de ver una vía biliar? Bueno, no se lo cree. Ya está, es que no hay más. Pero bueno, nada, un poco eso. De acuerdo con todo lo que ha dicho Samuel. Bueno, y una vez, ¿no? Tenemos todo, hemos visto la oportunidad de la eco, hemos visto esas ganas y hemos sabido un poco transmitirlo así al servicio, ¿no? Y se nos ha dado esa oportunidad o esa confianza. ¿Cuáles creéis que son las claves para poder mantener el proyecto, para hacer o para devolver esa confianza, para que se asiente el proyecto, para que se consiga mantener en el tiempo e incluso se pueda tener un recambio a lo mejor en la unidad, ¿no? Santi hablaba también de un resi suyo de Denia José que luego cogió el relevo incluso siendo residente, ¿no? Yo creo que ¿cuáles creéis que son esos puntos necesarios para poder que una unidad perdure en el tiempo e incluso pueda crecer? Pues bueno, siendo un poco breve, porque igual nos estamos alargando mucho, pero bueno, siendo un poco breve, yo destacaría 2 cosas. Uno, la formación, porque eso es como el pegamento de cohesión que va uniendo todas las fases del proceso y todas las estructuras de la unidad, ¿no? Y lo que la hace que perdure, como tú bien has dicho. Y luego es cierto que hay una cosa que es que al final se crea una necesidad, que la necesidad es lo que también hace que se consolide, ¿no? Porque luego la gente viene y ve que es una cosa inmediata, ve que tienes la información. A ver, que estamos hablando una vez más, de que tú estás haciendo ecografías que te piden otras personas, ¿eh? Porque no es el ideal es que cada uno haga las suyas. Y en ese sentido es tan inmediata como que tú eres el que la obtienes. Tú eres el que sabes que clínicamente ese derrame pericárdico, aunque mida lo que mida, y sí, puedes saber que tiene variaciones fásicas con el llenado ventricular, o sea, con variaciones fásicas del llenado ventricular con la respiración, y tú ya sabes que tiene un compromiso del llenado del ventrículo izquierdo, pero a lo mejor no lo sabes, pero ves el derrame y dices tú, yo creo o siento que este derrame necesito llamar a la UCI o a quien sea para que lo drene, ¿no? Entonces eso al final queda una necesidad, porque es bueno para el paciente. Los familiares lo ven y dicen, ay, ¿se va a hacer aquí? Sí, aquí. Ay, eso es el corazón, sí, sí. Y quiero decir que los usuarios, el hecho de ser una técnica inocua, repetible, la información inmediata, quiero decir, que es una necesidad porque es algo que hoy en día nosotros entendemos como necesario. Eso es lo que yo destacaría como que hace que perdure un proyecto, ¿no? No sé, Samuel, ¿tú qué opinas? Yo, por destacar un par de cosas que yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho, es un poco el hecho de documentar todo lo que hacíamos y sacar artículos de investigación, ¿no? Tenemos uno en fase de
prepublicación ahora, en el que veíamos la concordancia con las ecografías regladas que luego se pedían, el hecho de ver una buena concordancia y que la gente también viera que lo que se hace, ¿no?, va acorde con lo que nosotros ya sabemos en otros estudios que se han hecho antes, también asienta mucho el trabajo, ¿no? Que la gente ve y diga, ostras, pues esto es válido. Al final es validarte lo que tú ya consideras, pero yo creo que esa parte inicial de investigación siempre ayuda a darle confianza a un proyecto. No sé, Samuel, tú también, ¿qué opinas? Yo creo que lo importante es rentabilizar todo lo que haces, ¿no? Es decir, porque se hace mucho trabajo en la asistencia y de ahí es importante tenerlo bien documentado para que luego el día de mañana puedas sacar rédito o bien a investigación o con publicaciones o también a nivel de docencia o este tipo de cosas. Para mí, la forma de que una unidad perdure es formar gente y que aunque los requisitos para que tú tengas una unidad acreditada no es mucha gente, ¿no? En unidad avanzada son 4 personas o 3 personas, ¿no? No se necesita mucho personal. A más grande servicio, más gente tiene que estar vinculada, no solo formada, porque igual no todo el mundo tiene que estar formado. Tengo compañeros y compañeras que se dedican al riesgo vascular, pues se forman en ecografía carótidas y ellos hacen sus ecografías de esa consulta, pero es importante tener gente que sea capaz de hacer la formación a residentes y tenga un conocimiento general de la ecografía, ¿no? Un conocimiento experto, pero de una ecografía, pues como decimos, ¿no? Multiórgano. A más cantidad de gente, más probabilidad de que la unidad sobreviva. Eso es así. Es decir, yo terminé, cuando fui de Gorlitz, al final fue una persona que formé yo, la que está ahora al cargo de esa unidad, con otro amigo suyo, ¿no? Pero cuando me fui de Santa Marina, nos fuimos en el mismo momento 3 personas y ahora mismo es una unidad que no tiene contenido. No hay nadie que pueda garantizar que eso perviva, ¿no? Yo creo que el secreto es que la unidad te trascienda. O sea, que el poder crear una unidad que funcione sin uno mismo, ¿no? que yo creo que es el éxito más absoluto, que hay una persona que sea tan capaz de que si tú te da un perrenque y te tienes que coger una baja de 6 meses, eso siga funcionando, ¿no? Es decir, que ese es la mejor chequeo de salud de una unidad, ¿no? Que tú tengas docencia ayuda porque esa cultura, digamos, tú tienes que planificar las rotaciones de muchas veces años vista, ya te estás obligando a que haya una persona que pueda responder, ¿no? En el caso de que te pase algo, ¿no? Decía, mi madre, pues es como todo, ¿no? Es decir, si me juzgas por cómo hacía la cama cuando era pequeño, hacía fatal, ¿no? Entonces, claro, mi madre decía, el día que te falte yo, ¿quién te va a hacer la cama, ¿no? Entonces, claro, yo iba de pequeño, y iba aprendiendo a hacerlo y cada vez lo hacía mejor, ¿no? Eso también da solidez, ¿no? Dentro de la cultura del equipo, ¿no? Mi madre llegó un momento que confiaba en cómo hacía la cama o cómo hacía una tortilla de patatas o lo que sea, ¿no? Y que es lo mismo. Hay personas que a medida de que tú vayas ayudándoles a resolver problemas o dudas, confiarán más en ti. Con esto, como si es una duda clínica de un paciente complejo de tromboembólicas o lo que sea, con cualquier nicho de conocimiento. Aquí hay una parte que es muy visual, ¿no? Es decir, que tú estás poniendo sueros a una persona con insuficiencia renal que tiene cardiopatía y yo te estoy enseñando que tiene congestión, ¿no? Ahí tienes una especie de evangelio más visual que simplemente convenciéndole con una charla de pasillo, ¿no? Pero aún así yo creo que los resultados influyen, lo que más influye es la iteración, ¿no? Que estés machacando y habrá gente que quiera aprender ecografía y hay gente que no, pero como todo, a mí yo ahora me pillas muy viejo para aprender, lo que sé, capilaroscopia o otro tipo de cosas. Pero bueno, y el día que haya resonancia portátil, pues a mí me costará un huevo aprenderla, pero probablemente los residentes o haya gente del futuro que tire de ello y nos llamará anticuados. Eso es la vida en la medicina, ¿no? Es un proceso de innovación continua y la ecografía es una innovación ahora, actual, pero llegará un momento que la superen otras técnicas, eso estoy convencido. Muy bien, yo me tenía aquí apuntado una cosa que no sé, Samuel lo comentó ya y me pareció muy interesante en la reunión, que es la importancia de colgar las imágenes y emitir informes sobre ello, ¿no? De mojarse y también es otra forma de acreditar el trabajo y que al final también es mucho más visual, lo que tú comentabas. No sé también, Santi, qué opinas, porque nosotros hemos empezado a hacer eso en Sagunto, tú no lo hacías en Denia y no sé eso qué ha supuesto un poco y bueno, que ha supuesto un cambio en la práctica y tú también, Samuel.
Pues, a ver, muchas veces crees que ya llevas haciendo mucho tiempo una cosa y que no te vas a sorprender con nada, pero siempre queda algo en el camino, ¿no? Y en Sagunto me sorprendió que bueno, me indujeron un poco a consensuar la actividad con cardiólogos y radiólogos, y el jefe de rayos me sorprendió gratamente porque nos comentó que él le gustaría que se volcaran las imágenes, de forma que si ellos tenían que repetir algún estudio, quizá pudieran revisar las imágenes que hubiéramos hecho nosotros. Y yo nunca pensé que volcaría imágenes al PACS, pero al final lo estamos haciendo. Gracias al jefe de rayos y gracias a ti, Nacho, que también le has puesto mucha gasolina al proyecto este, pero lo estamos haciendo. Y yo al principio dices, bueno, no sé, hombre, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo me gusta porque le va a dar más entidad al proyecto y siempre puedes decir, aquí está la imagen. Aquí está. O sea, es que muchas veces es eso la gran ventaja, ¿no? Y eso, yo me encontré con esto en Sagunto que no me lo esperaba, la verdad. A ver, yo creo que hay una cuestión también médico-legal, ¿no? Es decir, esto lo hemos hablado en la reactualización del consenso, que creemos que es una necesidad. También coincidimos con SERAM y con la SEC, que es un sello de calidad. Imaginaos una cosa, ¿no? Es decir, yo pongo que un paciente tiene fibrilación auricular en un informe y no aparece el electro. Eso es algo que se pone inmediatamente en duda. Es decir, ¿tendrá fibrilación auricular? Le voy a repetir el electro porque no me lo creo, ¿no? Es decir, puedo ver un electro colgado, interpretarlo yo y equivocarme y decir que no tiene fibrilación auricular y que viene otro cardiólogo. Bueno, la fibrilación auricular yo ya a mis años ya la sé detectar, pero hay sutilezas o cosas que importan, ¿no? Y a la hora de evaluar una prueba, que es operador dependiente como lo es la vida, yo creo que lo importante es que tengamos la transparencia y la humildad para reconocer que la interpretación es subjetiva. No tenemos la última palabra en ningún tipo de técnica, ni en la radiografía de tórax, ni en la auscultación, ni en el electrocardiograma, ni mucho menos en la ecografía clínica. Hay una parte que es compleja. Desde el punto de vista de reinterpretar un estudio, tiene que tener muy claro la persona que lo va a interpretar cómo están obtenidas las imágenes. Que esto, una persona que siempre nos interpela es Daniel García Gil, ahí en Twitter nos pone, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿No? Yo no sé cómo lo has cogido este plano, tío, no sé qué estás viendo, ¿no? Pero bueno, si eso se normaliza, es decir, si yo digo qué planos son los mínimos a obtener y los subo en el PACS, es que a veces no hace falta ni hacer el estudio, porque el radiólogo o la radióloga te ve la imagen y dice, mira, para mí es clarísimamente un hemangioma, no te preocupes. Y ya está, y se evita la reiteración de pruebas. Y no hace falta hacer una agenda con otra ecografía, no, es una e-consulta, ¿vale? Es una interpretación de una prueba ya hecha, como los técnicos de imagen cardíaca que hacen el ecocardio y luego el cardiólogo lo revisa en otro tiempo, ¿no? El problema de esto muchas veces es que nosotros funcionamos sin agenda, ¿vale? Esto sonará, que estéis metidos ahora en esto, tú no tienes un work list, una lista de trabajo, como sí tienen los radiólogos o las radiólogas. Es decir, que se cita la TAC con tanto tiempo y me vuelco a mi ecógrafo los datos de la historia clínica. Entonces nosotros, yo también tengo que agradecer a Juan Jordá, mi jefe de servicios de radiología de mi hospital, que la verdad es que nos abrió un poco el mundo, porque nosotros daba muchísimos fallos los equipos portátiles cuando simplemente querías subirlo con el número de registro del paciente, ¿no? El número de historia clínica. Entonces nos dijo, bueno, es que lo que hay que crear es como una placa portátil, ¿no? Tú pides un portátil y eso no es una prueba que se valida ni se cita, porque no sería absurdo que tú tengas un límite al día de hacer radiografía de tórax portátil, ¿no? Eso va a una agenda diferente, pero puedo cargar en mi equipo de ecografía los datos del paciente o la paciente. Se evitan errores de documentación. A mí todavía no tenemos esto implementado. Yo ahora lo hago manual, lo subo las imágenes prácticamente con un pendrive, ¿no?
Entonces, claro, cada 20 ecografías lo subo donde no tengo que subirlo. Entonces, la documentalista que me lo valida me dice, ya has cagado, tienes que subirlo al que corresponde, este es no sé quién y tal. Entonces, claro, yo creo que es un problema, primero, de seguridad del paciente, ¿no? Es decir, que se le suba la ecografía al que le toca, y lo segundo es de transparencia. Es decir, lo mismo que colocamos un electro y tenemos que escribir ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha, no sé qué, pero el bloqueo de rama derecha estaba presente, ¿no? Y eso lo interpreto, pues lo mismo con el ecógrafo. Yo pongo una ecografía y veo líquido libre en pelvis, no sé qué, y mi interpretación de eso es pancreatitis complicada o cirrosis o lo que sea. Pero como tal, tiene que haber una imagen de respaldo, como el electro, ¿vale? Y eso es fundamental a la hora de construir una unidad, no solo porque te da credibilidad con la gente con la que trabajas, sino también te permite hacer otra serie de flujos de trabajo con especialistas, como cardióloga o cardiólogo, o los radiólogos o radiólogas, que muchas veces aceleran la asistencia al paciente, ¿no? Alguna vez, yo recuerdo en Santa Marina que veíamos, a mí me pareció una endocarditis, es lo típico que siempre dudas de ti mismo, ¿no? Y iba donde Maika, la cardióloga, y le dije, mira, Maika, ¿qué te parece a ti esto? Y dice, sí, clarísimo. Y no se le generaba una ecografía, y va directamente al transesofágico, ¿no? Es decir, se agiliza el proceso. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Nacho, una cosa, ¿no? Decir que Nacho ha conseguido en Sagunto, coordinando un poco admisión con los informáticos, nosotros ya tenemos un worklist, que es cierto que es infinito, ¿no? Como decías de la radiografía portátil, pero ya lo tenemos y ya subimos las imágenes, o sea que, bueno, que se puede hacer, que al final si te ayudan los que te tienen que ayudar, en este caso eso, admisiones, que es quien elabora las agendas, coordinado con informática, de forma que los que tú vas programando aparecen ya en la lista del aparato, ¿no? Entonces ahí lo clicas, seleccionas el estudio que tú vas a hacer con la sonda correspondiente y luego le das a un botón que pone PACS, pum, y se vuelca, y ya está. Pero eso es mérito de Nacho, que ya os digo, le ha puesto muchísima gasolina al proyecto de Eco de Sagunto y eso. Yo entiendo que esto, perdona que voy a intervenir, esto es algo a lo que tenemos que aspirar comunidades de ecografía. Sin embargo, pues gente igual que nos está escuchando, a lo mejor desde sus hospitales ve esto como algo completamente imposible, pues porque a lo mejor tiene un sistema informático que ni siquiera tiene que copiar a lo mejor en Word algunas cosas y se pregunta si en esos lugares y en esas condiciones se puede crear una unidad de ecografía. ¿Qué se le diría a estos profesionales? A ver, el de Sagunto tiene fama de ser de lo peor que hay, ¿eh? Por lo menos en la Comunidad Valenciana. Tiene esa fama, ya luego que sea. Y en cambio el de Denia decían que era el segundo mejor sistema informático en cuanto a integración del mundo. Del mundo. O, bueno, del mundo, sí, del mundo, porque había el que tenían en el hospital de Boston, bueno, había alguno mejor por ahí, pero dentro de los de Europa era el mejor, decían. De hecho, tenía un premio que era bueno, no me va a salir el nombre, pero bueno. Nada, un premio de integración de historia clínica, el HIMSS, el HIMSS Davis Awards. Tenía el Cerner Millennium, que era el sistema informático de Denia. O sea que ahí, con todo, no volcábamos las imágenes al PACS. Y sin embargo, lo estamos haciendo en Sagunto, que es considerado de los más precarios de la Comunidad Valenciana, al menos. O sea que yo dudo que si tienes un informático despierto y una persona en las citaciones y ahora los ecógrafos, la mayoría tienen o te lo pueden incorporar el software para volcar al PACS, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor hay que pagarlo. Tengo entendido que hay que pagarlo, pero quitando que hay que pagarlo, pues dudo mucho que se ve difícil, ¿eh? Que yo estoy diciendo esto ahora y yo a Nacho le decía que eso del PACS que no lo veía. Y ya os digo que fue algo que me llegó ahí en Sagunto de sorpresa y yo nunca esperé que volcaría imágenes y que los demás, que todo el mundo podría acceder a las imágenes que yo haría, ¿no? Sí, pero lo que pregunta Mikey es si lo veis como algo indispensable o algo a lo que aspirar, ¿no? Que yo creo que es un poco la pregunta, que no sería algo sin lo que no se puede empezar a rodar la unidad, pero sí que sería algo que mejoraría la calidad de esa unidad, ¿no, Santi? Sí, a ver, yo ahora que veo que es posible,
sí que yo creo que todo el mundo tiene que aspirar a eso. Y Samuel lo ha explicado muy bien. ¿No? Samuel ya ha explicado que eso es como un electro, que sirve para validarte y el resto pueden revisar y decir, bueno, pues está claro. Sí. Yo te diría incluso que a tanto más pequeño el hospital o más recóndito, más valor en colgar las imágenes. Eso es indiscutible. Es decir, que tú piensas que un problema puede ser que dentro del servidor PACS no tengas espacio suficiente. Eso va a ser más probable en un hospital grande, que tenga resonancias, cargar, grandes secuencias de imágenes. Pero un hospital pequeño que muchas veces tiene radiografía convencional, o mucho un ATAC, vas a tener espacio. Y son procesos a nivel informático que están creados ya. No se trata de inventar, sino simplemente lo que hay ya para servicios de o radiología convencional o servicios de radiodiagnóstico, aplicarlo a la ecografía, ¿no? Puede haber un poco más de problema y es un problema relativo, porque no es imposible de resolver, con equipos de bolsillo y en atención extrahospitalaria. O sea, hospitalización a domicilio y tal, que usan a veces equipos muy diferentes, ¿no? Puede haber un poco más de problema, pero no es un problema insalvable. Vamos a ver, no me malinterpretéis. Para mí, yo no creo que sea un requisito a la hora de acreditar una unidad. No lo es ahora mismo. Quizás deberíamos de modernizar los criterios de certificación de unidades, porque estamos en una realidad muy diferente a la de hace años. No me parece que sea un criterio para una unidad asistencial, ¿no? Donde yo creo que prima es ir a rodar, ¿no? Pero quizás para una unidad docente, una unidad avanzada, sí lo sé. ¿Y puede haber barreras y problemas? Desde luego, pero no son insalvables. Es decir, que muchas veces es una cuestión de caer. Yo los WordList lo he descubierto tomándome un café con el jefe de servicio de rayos. Es decir, no lo sabía y me ayudaba a entenderlo. Y muchas veces gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, nosotras, nos puede ayudar a simplificar cosas que nos parecen insalvables, ¿no? Con todo, insisto, ahora mismo no son criterios. Muy probablemente tendremos que consensuar si lo son o no son en el futuro para acreditar unidades, pero yo creo que se debería hacer el esfuerzo, al menos a mayor complejidad de la unidad, de tener un sistema de guardado de imágenes. Para nosotros nos parece una necesidad a nivel, de transparencia y médico-legal. Genial. Vamos a intentar avanzar porque creo que vamos un poco justos de tiempo, Miguel Ángel, aunque está siendo muy interesante. Antes de pasar a toda la parte más acreditativa, aprovechando que estamos en un podcast de residentes y luego que también lo habéis comentado mucho durante todas las charlas y sobre todo con el tema de las imágenes, habéis mencionado ya el tema de la posibilidad de que sirvan para comunicarse con otros servicios, ¿no? Preguntaros, antes de pasar a la otra parte, ¿qué papel le dais a los residentes en estos proyectos? Y el segundo, el papel también de los acuerdos con otros servicios para la realización de la unidad, ¿no? Que yo creo que esto es alguien que esté empezando también se lo preguntará y es bastante importante. Bueno, pues en el grupo de ecografía hay mucha gente como tú, Nacho, como Miguel Ángel, que son residentes. Creo que Samuel comentaste que era el grupo con más residentes, el grupo de trabajo con más número de residentes, y yo creo que no es casualidad, ¿vale? El papel es fundamental. Yo ya he dicho antes que me parece el pegamento de cohesión de todas las fases de rodaje de una unidad de ecografía clínica. Y desde luego, Nacho, tú eres ejemplo de que los residentes tienen mucha más reserva de gasolina muchas veces para hacer trabajos de estos. Yo si no en Sagunto no estaría metido en esto casi seguro. Porque prácticamente todo el trabajo lo hiciste tú. Es cierto que yo traía un proyecto de Denia que era válido y que pudimos extrapolar a Sagunto, pero de ahí después salió pues cómo tenía que ser el proceso, charlas con admisión, muchas charlas con admisión, muchas charlas con informática y luego registro de actividad. Que ahora se está tirando de ese registro también, porque precisamente por demoras a veces en las pruebas vienen y te dicen quiero más, ¿no? Y tú dices, pues si he hecho 400 y decían que era una actividad para uno
y es una actividad para ninguno, porque no me han quitado ni un paciente o me han quitado uno ocasionalmente, ¿no? Y eso, de ahí vino pues, el registro, de ahí vino que tú estás recogiendo todos los pacientes, hay una intención de eso, de comparar los resultados con cardiología y radiología para un poco intentar demostrar la validez. Y bueno, lo que digo, como decía antes, el papel de los residentes es fundamental porque le da una cohesión, la formación, bueno, y de adjuntos también, pero desde luego los residentes de esta época no es como eran los de antes, que ahora ya entienden que la ecografía es algo necesario para los internistas, ¿no? Consensos con otros servicios, pues ya os comentaba antes que para mí, para mi sorpresa, fueron muy enriquecedores las conversaciones que hemos tenido con rayos y con cardiología. Pero creo que a veces entramos un poco, entramos en bucle. Porque, pues esto no lo hagas, pues aquello no sé qué, un límite de edad, no sé qué. Las cosas al final tú no se le pueden poner puertas al campo. La gente al final te pide lo que te pide, porque tú le has explicado los criterios y no lo recuerdan, y luego las cosas aterrizan como aterrizan. Te piden lo que te piden, cuanto más haces, más consideran que puedes hacer, pacientes más jóvenes, pacientes más complicados. A lo mejor es tú el que tienes que decir luego, no, yo esto debería hacerse un estudio por cardiología para corroborarlo. Esto yo te digo que tiene una fracción de eyección de 40 a 45, pero creo que hay que hacer un Simpson, porque tiene una acinesia del ápex y quizás sea menos que lo que yo estoy diciendo. Es decir, que los consensos son muy enriquecedores, pero tampoco yo lo veo un tema nuclear. Yo creo que las cosas al final aterrizan como aterrizan y la gente te va a pedir lo que te pida. Y luego te pedirá más, o sea que y a veces no van a entender los criterios y muchas veces por más que digas que ecografía abdominal, dolor abdominal, sí, yo puedo hacer una ecografía por dolor abdominal, pero lo más prudente es hacer, desde el punto de la vista de la ecografía clínica, es hacer una ecografía focalizada, buscando qué estoy buscando, ¿no? Quiero ver la vía biliar si está dilatada, quiero ver la vía urinaria si está dilatada, quiero ver si hay líquido libre, pues eso, ¿no? Pero sin embargo la gente al final aterriza las cosas como las aterriza y bueno, pasa el ecógrafo porque tiene dolor y bueno, y de todas formas si luego el radiólogo no lo va a querer hacer o no tiene tiempo o directamente lo van a pasar al TAC, pues la información que tú des de la eco, ahí está. O sea que sí, quizá, a ver, siempre es mejor haber conversado con los actores que puedan estar implicados, ¿no? Y el consenso es importante. Pero bueno, yo me he encontrado con paradojas, como que han sido neurólogos a veces los que me han dicho, en Denia me ocurrió, que fue un jefe de neurología el que vino y me dijo, porque en aquella época ingresaba un ictus y le hacíamos ecocardio y carótidas. Entonces, para mi sorpresa, me dice, estos pacientes no nos los enviéis en la consulta porque nosotros no vamos a reconocer textualmente, palabras textuales, no vamos a reconocer las ecos que vosotros hacéis. Y yo me quedé de piedra porque digo, si ellos también hacen uso de la eco, primero que no es una técnica para nadie, pero si descartáramos gente, quizá también habría que descartar a los neurólogos a la hora de hacerlo, ¿no? Y sin embargo, ellos son los que no entienden y los que dicen que no se van a responsabilizar de un paciente al que le hemos hecho nosotros las ecografías. Entonces, bueno, al final los consensos son importantes, pero las cosas aterrizan como aterrizan. Si me permites añadir, yo creo que los residentes tienen la capacidad de que son pequeñas semillas, ¿no? Es decir, hoy en día cuesta todavía muchísimo formar adjuntos o adjuntas. Esto probablemente os dais cuenta, sobre todo si recibís personas ya especialistas para formar en ecografía, vienen muy poco tiempo porque o bien son vacaciones lo que han cogido o tienen mucha dificultad para formar. En cambio, el residente, pues coges una rotación externa o en tu propio servicio y esas personas luego, muchas de ellas trabajan en otros entornos, ¿no? Entonces van, ¿no?, transmitiendo pues un poco el mensaje del valor de la ecografía, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor fundamental a nivel interno, ¿no?, de compromiso, ¿no? Es decir, yo
tengo rotantes, ¿no? Pues me tengo que comprometer con ellos y con ellas a estar en esos momentos y tengo que cambiar mis vacaciones. A mi mujer, que no está ahora, le puedo decir, le lleva por la calle de amargura, pero claro, es que tengo que planificar porque ahora mismo la otra persona que puede dar formación está de baja, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte importante a nivel interno, a nivel de tu propia unidad, ¿no? Pero luego hay una parte importantísima a nivel de especialidad, ¿no? Es decir, que el día de mañana tu familia o tú ingreses en un servicio de medicina interna, pues es tanto más probable que te hagan ecografía, ¿no? A ti o a tus familiares, cuantas más personas estén formadas, ¿no? Esto es una especie de lo volverá al karma, ¿no? Toda esa gente que formas antes. Eso es, yo creo, importantísimo. Podcast del Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica de la Sociedad Española de Medicina Interna. Los contenidos del podcast son aportaciones intelectuales de los profesionales invitados y en ningún momento posicionamiento u opinión de la Sociedad Española de Medicina Interna. Agradecimiento especial a J. Bilbao por la elaboración y generosa donación de los contenidos musicales.